Odio otra vez. Buenos días. Voy a intentar ser lo más breve posible. Yo juego con la ventaja de que la mitad del trabajo ya la presenté antes. Nosotros tenemos dos líneas de trabajo. Quorum Sensing, del que hablé con anterioridad, que solamente llevamos unos 10 años trabajando en ella, y nuestra línea clásica es de biotecnología de microalgas. En eso llevamos más de 30 años de experiencia. Para aquellos que no sepan para qué sirven las microalgas, en acuicultura son fundamentales, son la base de la cadena trófica, sobre todo en criadero, aunque en el caso de los moluscos es el único alimento que le podemos dar a lo largo de todo el ciclo de vida. Pero no es la única aplicación. Tenemos también microalgas que se producen para la nutrición animal porque tienen un perfil proteico y vitamínico y antioxidantes magnífico, como por ejemplo espirulina o clorela. Nosotros hemos trabajado en la puesta a punto de la producción industrial de Hematococcus pluvialis, que es la mejor fuente de astaxantina, es la que está el colorante que se está utilizando para la producción de salmón ecológico, es astaxantina de Hematococcus. Dunaliella es un buen productor de otros carotenoides como el betacaroteno y la fucosantina. Aparte de estas aplicaciones industriales, hoy en día se puede encontrar estas microalgas en herbolarios, incluso en supermercados. En los últimos años hemos sufrido esto, que no sé si vosotros habéis oído hablar de o no. Nos hemos subido al carro de los biocombustibles, o se han subido al carro de los combustibles, porque prácticamente todas las empresas que trabajan energéticas tienen un programa de producción de biodiesel de microalgas. Esto pensaréis que nos ha venido estupendamente y no, en absoluto. Porque el dinero se lo han llevado las empresas, a gente que no tenía ni idea de microalgas, sobre todo se lo han llevado los ingenieros químicos y a nosotros se nos han llevado los biólogos. Entonces, nuestro problema es que no somos capaces de leer una tesis en microalgas, porque así como formamos una persona un año en microalgas, nos lo lleva la empresa a trabajar. No somos capaces de que acaben las tesis, se nos van antes de que puedan acabar. En este campo hacemos sobre todo servicio para empresas. Aquí tenéis algunas de las empresas con las que trabajamos, empresas de producción de biocombustibles como Alga Energy o Boogie Power. Astaco produce astaxantina, Aqualga es producción de microalgas, Pescanova es nuestro socio de siempre, les damos asesoramiento a sus criaderos. Y lo que nosotros hacemos es algo que está, digamos, a mitad de camino entre la fisiología y la producción industrial. Sabemos de fisiología, pero sobre todo sabemos de cómo hay que cultivar la microalga para un determinado fin, sea producción de omega 3, que hemos trabajado en los años 80 mucho en omega 3, en los 2000 hemos trabajado en carotenoides, y las empresas nos contratan sobre todo para hacer optimización de procesos. Nosotros lo hacemos hasta pequeña mediana escala, unos 100, 200 litros, y después eso lo trasladamos a los miles de litros que tienen en planta. ¿Qué hacemos? Pues damos servicios analíticos, selección de especies, optimizamos los procesos, medio de cultivo, vemos cuál es la especie que va mejor para sus condiciones de producción y también hacemos formación, nos mandan a su personal técnico para saber cómo hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues muy rápidamente, producimos mejores microalgas. En acuicultura eso significa producir microalga con más proteína. Aquí tenéis lo que nosotros le llamamos la serie de microalgas premium y aquí tenéis un organismo que se utiliza en acuicultura que es Artemia y esto es con microalgas cultivadas mal y con microalgas cultivadas bien, son hermanas. Esto los de producción animal lo tenéis muy claro, lo de la que hay que darles un pienso de mejor proteína, pero en acuicultura no está tan claro cuando estamos hablando de un filtrador. Y nosotros lo que hacemos es desarrollar procesos para que la microalga que se produzca sea de la mejor calidad posible. Y es decir, es un pienso natural que hay que enriquecer en minerales, en vitaminas, en proteína, y esto se hace mediante técnicas de cultivo. También trabajamos en algo de valorización, producción de sustancias de interés biotecnológico. Aquí, por ejemplo, tenéis mejora de capacidad antioxidante. Esto se hace añadiéndole distintos minerales al medio y lo que obtenemos, además de enriquecer la biomasa en ese mineral, se incrementa proporcionalmente la capacidad antioxidante de la biomasa. También hacemos algunas cosas curiosas. En este caso es un proyecto europeo en el que estuvimos viendo otros tipos de valorización de la microalga, en este caso no para alimentación, sino para utilizarla como antifouling, antibioincrustación, porque algunas de estas microalgas, dependiendo de cómo las cultives, son capaces de inhibir el crecimiento de otras microalgas de una forma mucho más ecológica que los compuestos de cobre que después se acumulan. Entonces aquí veis
un concepto de alga contra alga, y como pues, esto es el TBTO, que es un compuesto antifouling, un biocida bastante tóxico, y aquí tenéis el biocida microalgal que podemos producir modificando las condiciones de cultivo, mucho menos tóxico. Y en lo que estamos trabajando ahora, que tiene también sus implicaciones, nosotros estamos trabajando en el campo de la acuicultura, pero esto viene realmente de la ganadería. Las microalgas están siendo utilizadas cada vez más, y más desde el boom del biodiesel, en procesos de economía circular en el tratamiento de aguas residuales, porque tienen muy buena capacidad de remoción de nitrógeno y fósforo. Y después esa biomasa se puede extraer el lípido o se puede fermentar para producir metano. O, en el caso de que la legislación lo permite, incluso se podría utilizar, dependiendo del residuo, como proteína para alimentación animal. Y nosotros estamos trabajando en ese tipo de esquemas de economía circular, en este caso aplicados en acuicultura. Este es un esquema se denomina acuicultura integrada, en la que tenemos una granja de peces que produce un efluente que hay que tratar, y lo tratamos con microalga. Y esa microalga se puede utilizar directamente para alimentar molusco, ¿sí? Nosotros primero hacemos el desarrollo en laboratorio, seleccionamos las especies, cómo hay que tratar. Aquí veis, por ejemplo, que crecen muy bien. Esto es un efluente crudo de peces y esto sería un control de laboratorio. No hay que hacerle ningún tratamiento, crecen perfectamente en el efluente. Y también en otros tipos de efluentes de granja, en purines, por ejemplo, de cerdo, se puede hacer también. Veis que esta es la remoción. Esto ya es en un sistema, no en laboratorio, esto es en un raceway en granja. Veis que eliminan completamente el fósforo y el amonio. En el nitrato, en este caso, bueno, está operado Regulin el raceway, pero es capaz de eliminar absolutamente todo el nitrógeno y pasarlo a particulado. Y en el caso de este experimento, aquí veis lo que se puede conseguir. Esto es solamente 45 días de crecimiento de la ostra. Esto es las que crecían en la batea, y estos son las que crecían en el efluente de la limpieza de los tanques de peces. Es un proceso de valorización bastante significativo. Y este mismo sistema se puede aplicar a cualquier tipo de residuo que sea rico en nitrógeno y fósforo. Aquí, por ejemplo, tenéis un trabajo que hemos hecho con digestato de anaerobio de una empresa de congelados. Es un efluente rico en nitrógeno y solamente se ha hecho en escala de laboratorio. Lo hemos hecho con cianobacterias. Las cianobacterias tienen muchísimas ventajas, pero una de las que más me gustan a mí, y que yo creo que aquí es un buen sitio para decirlo, bueno, aparte de tener mucha proteína, espirulina, todo eso, que se pueden utilizar en piensos después, a mí hay una cosa que me gusta mucho y que es esto. Algunas de estas cianobacterias producen muchísima cápsula. Esa cápsula es un acondicionador de suelo magnífico porque es enormemente higroscópica. Entonces, no solamente podemos utilizar ese residuo como fertilizante, sino que además va a ser un fertilizante que nos va a mejorar muchísimo la retención de agua en el suelo. Y es una biomasa que sale casi gratis. Aparte, o nos pagan por quitarle el nitrógeno del medio a la empresa, ¿no? Para que os hagáis una idea. Esto es espirulina, que tiene muchísimo valor en su proteína, cultivada en continuo en ese efluente de procesado de pescado. En este caso, el cultivo se cae porque tiene poco fósforo. Hay que echar un poquillo más de fósforo para que sea capaz de quitar todo el nitrógeno, pero podéis ver que elimina todo el nitrógeno que se le echa diariamente, sin ningún tipo de problema. Es un sistema muy eficiente. Y nada más, porque ya os he contado muchas cosas. Este era nuestro grupo en 2015, en su punto álgido, cuando teníamos el proyecto europeo. Ahora, afortunadamente, para ellos y para nosotros también, porque nuestra mayor alegría no es producir papers. Bueno, ahí tenéis nuestra página web, todos los papers y proyectos podéis consultarlos ahí. Es producir, sobre todo, gente que se vaya a la sociedad y que aplique lo que nosotros les hemos enseñado, ¿no? Entonces, pues ahora mismo ya no están con nosotros Pedro, que está en la industria privada. Bueno, Manuel ya estaba, Javier se volvió a Ecuador, Celia acaba de leer la tesis y tenemos otros 2 doctorandos que se han incorporado para sustituirles. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, muy bueno, por segunda vez. Me ha encantado el día de hoy porque hemos visibilizado la acuicultura y hemos visto las conexiones de la acuicultura con la producción animal y con más cosas. Es decir, porque aquí la acuicultura siempre dentro de este campo se ha visto como un poco aparte, como no producción animal, y realmente es producción animal.
carne. Y estamos en el área de ganadería. Pero además hay muchísimas aplicaciones de la acuicultura, especialmente lo que nos ha contado Albert. Por tanto, dudas o preguntas para Ana, que ya cosas muy interesantes que ha sugerido en relación con muchas cuestiones relacionadas con la circularidad, la aprovechamiento de efluentes, la aplicación en otras producciones, etcétera, etcétera. El tema del cobre, bueno, yo creo que hay nitrógeno, etcétera. ¿O estamos todos ya muy cansados para retirarnos? Sí, sí. Bueno, asombreime cando un dos problemas máis grandes da ganadería é, sin dúbida, o tratamento de residuos. Entón, cando planteas que co emprego de microalgas existe a posibilidade de convertir eses residuos gandeiros, que son un problema serio, a pesar de que hai que distribuílos, é dicir, bueno, son un potente fertilizante, poden ser distribuídos, pero hai unha limitación. Hoxe en día unha granja intensivo precisa unha superficie inmensa para poder facer ese reparto e ademais un nivel de xestión elevadísimo, porque ten límites de fósforo e de nitroxeno máximos. Entón, cando dis que con microalgas se pode chegar a obter alimento para outro tipo de animais aplicando sobre os residuos de forma directa, ábrense os ollos así inmensamente. Y digo, esto... A ver, hay dos limitaciones. Primero, ahora mismo la limitación es legislativa, porque no puedes utilizar algo que está cultivado en residuo para volver a dar a alimentar. Entonces ahí se está trabajando todo este clúster de microalgas tan potente que hay ahora mismo en Europa y en todo el mundo para poder cerrar ese ciclo. Y después aquí tenemos una limitación que no os voy a mentir, porque somos Galicia y tenemos el sol que tenemos. Entonces, para que la microalga funcione, es verdad que no se necesita tanto sol como cuando se produce con un sustrato que no tenga nada orgánico, porque aquí lo que se trabaja normalmente con este tipo de residuos como purines es lo que se llama de alto rendimiento de oxidación, donde tienes una mezcla de bacterias y microalgas que están trabajando juntas y no necesitas tanta luz como para producir solo la microalga. En Galicia es un poco complicado por la limitación de luz que tenemos, pero ahora mismo ya hay, no en granja, pero de tratamiento de residuos urbanos, ya hay una planta de 10 hectáreas en Cádiz que ya está funcionando, tratando todo el residuo urbano de una pequeña población con sistema de microalgas. Y después se hace biofermentación para producción de metano. Entonces hay mucho interés porque sí que puede ser viable por esa vía, incluso la producción de biodiesel. La vía inicial de pensar que va a ser un granjero de microalgas que va a producir biodiesel, yo creo que está casi abandonada, pero esos esquemas de economía circular, o le extraes el lípido, la biomasa que queda la utilizas de fertilizante, ese tipo de cosas. Sí, que o produto final pode ter diversos usos, claro, non un único uso alimentario, sino claro, para outros animais. Es un concepto que se denomina biorefinería, en el que le extraes una parte que te interesa, el resto lo utilizas o la proteína para alimentación, o lo fermentas y sacas metano. Sí, bueno, pero para a fermentación de metano son estética, non son estética, a tecnoloxía está aí, pero aquí temos a nosa planta a nosa EDA e están queimando, é dicir, teñen unha antorcha preciosa na que queiman absolutamente todo o que produce. Entonces, pero para qué? Entonces estou facendo esta produción, vale, si, elimino metano, para que? Para queimalo e producir CO2, o sea, unha cousa que a mí me supera cada vez que vou vela, volvo outra vez. Entonces, estas producións tamén hai que... ¿Cuál está ya trabajando en sistemas cerrados? Sí, vale, produzo metano, estupendo, e agora collo, poño unha antorcha e queimo. Ostras, non temos que reformular, hai unhas cargas. Hay trabajo incluso para modular para explotaciones porcinas, en el que la misma explotación aprovecha parte del calor, el metano de calefacción en invierno. Existe a tecnoloxía, pero non a estamos usando ben. É dicir, na produción de metano en concreto, e perdonade que me estenda, a tecnoloxía extenda hai moitos anos e que ten dificultades porque ten unha serie de componentes o propio metano. Ademais de metano hai máis cousas, concretamente compostos de azufre, que deterioran moitísimo as instalacións. Entonces, bueno, pues requieren probablemente o estudio de materiais do que vai ser a instalación, pero xa te digo que fan é queimar.
na maior parte, o sea, na seda que hai producións inmensas de metano, porque somos moitos, non? Un residuo moi grande, queman esa produción, co cal deixa de ter sentido tamén. Sí, en estos esquemas circulares lo que se hace es que además el CO2 que procede de las calderas de quemar el metano para aprovecharlo, ese CO2 se recicla a la microalga para proporcionar el CO2. Bueno, cerramos. Muchas gracias a todos por estar aquí y aguantar hasta el final.